Universitaria. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. El doctor Fernando Untoja, docente de la universidad, economista, magíster en filosofía, doctor en economía, dirigente del movimiento AIRA. Qué lujo tenerlo acá en el programa, doctor. Buenas noches, Jimena. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tocar uno de los temas que indudablemente se necesita tocar después de estos 12 años de gobierno, celebrados recién. Primera pregunta, antes de ir al 18 de diciembre del 2005, cuando el presidente Evo Morales fue electo presidente. ¿Producto de qué? Se habla de toda la historia, hay productos del 52, que es el MNR, hay productos de las dictaduras, que son los otros partidos, el MIR, el PC1, hay otros productos como ADN, en fin, pero había ya un cansancio de esa clase política, estaba ya desgastada, había ya demasiado reclamo. ¿Es de ese producto que viene el presidente Evo Morales o es del indigenismo? A ver, primero hay que señalar de que en Bolivia no ha habido democracia hasta el 82. Recién en 82 y 85 el boliviano comienza a practicar, ejercitar en la democracia. Entonces la democracia es muy joven en Bolivia. Entonces los que han manejado el poder con figuras oligárquicas y feudales se adueñaron de la política. Que sea el MNR, que sea el MIR, ADN, se adueñaron. Después del 82 a 85, hacia 1993, 97, los partidos que estaban ahí eran dueños del país. Eran clanes familiares. Jaime Paz con sus hijos, los Pazzi en el otro lado, etc. Entonces eso ha llevado a una desconfianza tal de la población de que no tenía la gente confianza en los líderes. Había nepotismo, prebenda, clanes familiares. Eso ha llevado a la descomposición del sistema político. Es un partido político que era un clan familiar, que era la democracia, sufragar y no participar. Esa descomposición favoreció para que la izquierda boliviana, disfrazado de indígenas, caiga o tome el poder en 2005. Entonces, pero para conservarse los 12 años, lo primero que hicieron es fabricar un mundo, el mundo indígena. ¿Por qué fabricarlo? Porque necesitaban, porque el muro de Berlín había caído, la Unión Soviética se había fragmentado totalmente, entonces no había un maestro pensador. Entonces, ¿dónde había que agarrarse? Había que agarrarse en la lógica indigenista manejada por las ONGs internacionales. Entonces construyen un mundo indígena. De ese mundo indígena, los indigenistas son bien conocidos. Don Álvaro García Linera, don Evo Morales, Quintana, Arce, los Arces, todos son indígenas, porque están en ese mundo fabricado que se llama el mundo indígena. Entonces, a partir de ahí comienzan a trabajar como indígenas y comienzan a vestirse con poncho, mascan coca, mascan alcohol. Pero como es un mundo fabricado, la realidad es de que ni Evo Morales habla una lengua indígena, ni Álvaro, ni los Arce, ni Aguilar. Y no aprendieron hasta ahora en 12 años. ¿Por qué no aprendieron? Porque justamente el mundo indígena es algo fabricado en un contexto. No tiene base social, no tiene base étnica ni cultural. Lo que hay en Bolivia es aymaras que hablan aymara, quechuas que hablan quechua, guaraníes que hablan guaraní. Esos no son indígenas, son naciones que hacen parte de la totalidad boliviana. Entonces, en Bolivia no hay indígenas. Los únicos indígenas son los masistas que están en el poder, a los que he señalado. Bien, eso ha servido, Jimena, y para la población que ve este programa maravilloso,
ha servido para sostenerse durante 7 años. Entonces el manejo simbólico de que el indígena era bueno, era virtuoso, honesto, incorruptible, todo lo que han dicho. Era la reserva moral de la humanidad. Y con eso embaucaron a muchos campesinos. Les metieron en la cabeza de que ser indígena era bueno, entonces todos se declaraban indígenas. En las elecciones para magistrados, en la primera elección, muchos se disfrazaron de indígenas y se autodenominaron indígenas, porque tenía rédito llamarse indígena. Cuando hacen las encuestas, todos querían ser indígenas y decían que la mayoría en Bolivia era indígena. Pero una de las encuestas últimas ya cayó esa cifra, porque se va desmontando, desencantando el discurso, porque no iba conectado a la realidad. Pero sin embargo sirvió 7 años. Por un lado. Por otro lado, la descomposición del sistema político. Pero a nivel internacional, la economía ha favorecido la permanencia de Morales en el gobierno. Y la obra, en el fondo, es del GONI. Miren, porque GONI al final trajo capitales o inversión extranjera directa al país. Con GONI se perforó los pozos. Con Evo Morales no se perforó ni un pozo. Entonces GONI les preparó el banquete y el MAS disfruta del banquete preparado por Sánchez de Lozada. Ahora bien, pero eso está sostenida por el movimiento de precios internacionales. Entonces en esa época no costaba el barril más que $10. Después subió a 30, 40, 50, hasta 120. Entonces llegó ahí la bonanza de la economía extractivista. Y eso sostiene al gobierno actualmente. Pero, sin embargo, el gobierno, con tanto dinero, solo mantuvo al país en base a la propaganda. Propaganda más propaganda. Y obras mal hechas y una serie de actos de corrupción que nadie puede ocultar. Podemos empezar con las barcazas. El ministro Saavedra desapareció, no sé dónde estará, las barcazas en la China. La maquinaria en las Fuerzas Armadas, millones desapareció. Quipos desapareció. Mutún desapareció. En Bulubulo, la planta de Uria. ¿Quién ha pensado de eso? ¿Ha pensado un economista? ¿O ha pensado un romántico del Chapare? Nunca parece que hubiesen leído las ventajas competitivas en economía. Las ventajas competitivas indican de que tenemos que estar en la frontera para exportar. Tenemos que estar al borde de la carretera o de las líneas de tren para cuestión de costos. Pero hacer del Chapare, construir los rieles o carretera, es una cosa inviable. Y así, el resto de las pequeñas obras es las canchas. No sabemos si el satélite funciona o no. Han dicho de que era para cuidar a la gente, para salvar vidas en cada pueblito, y ahora no parece. Entonces, lamentablemente, los 12 años ha sido década perdida, despilfarro y corrupción, con el disfraz de indígena. A mí me hubiera gustado de que se den cuenta un momento y que aprendan al menos aymara o quechua, pero no aprendieron. Pero impusieron diciendo de que los funcionarios deben aprender. Les han dado algunas leccioncitas, les han dado certificado, igual no hablan ninguna lengua aymara ni quechua. Entonces esa es la incoherencia, la contradicción, el no sentido del indigenismo y de los indígenas del gobierno. Doctor Untoja, el 18 de diciembre del 2005 Evo Morales del MAS fue electo presidente de la entonces República de Bolivia, hecho que representó un hecho histórico para Bolivia por tratarse del primer mandatario ante los ojos del mundo y para muchos bolivianos de origen indígena, y que de alguna manera abrió
paso a la inclusión de los pueblos originarios en la vida política. Hemos visto diputados, senadores, la Asamblea Constituyente, los pueblos indígenas estuvieron presentes y obviamente se habló mucho de la reivindicación de sus derechos. Hablemos de esa primera parte, o usted no está de acuerdo con esto. A nivel de propaganda, sí se ha hecho eso al mundo, el primer indígena. Pero con lo que dije anteriormente, sí, claro, no funciona esto. Son partidos de izquierda que han tomado y lo han convertido indígena a Evo Morales, evidentemente. La política de inclusión, desde mi punto de vista, es una política colonialista. ¿Cómo es posible que un grupo de izquierdistas se dedican a incluir a una nación aymara y quechua guaraní, que es la mayoría en este país? Es absurdo. Es una discriminación positiva, pero discriminación de todas maneras. Sí, claro. Entonces, el gobierno a partir de ahí utilizó muy bien cómo manejar, cómo adoctrinar a la gente y ocultar ciertas cosas. Ahora bien, el mundo conoció como gobierno indígena, ¿cierto? Porque había propaganda de las ONGs. Pero rápidamente el mundo europeo se desencantó poco a poco. Porque como era izquierda, la estructura de poder, las ambiciones también de izquierda, rápidamente comenzó a desaparecer la práctica democrática. Se formó paralelismos y se hizo el CONALCAM. ¿Qué es? Ese grupo nadie ha elegido. Son una especie de mercenarios que apoyan al gobierno y rompen las estructuras sindicales o sociales en todo el país. Entonces acá podemos decir que si han incluido, entre comillas, han incluido, pero les han incluido para manipularlos, para usarlos. Sus indígenas, digamos así, de Álvaro, están bien para marchar, para bloquear, para chillar por aquí y por allá. Es lo que hacen. Les pagan viáticos, les mandan carros, insultan a la gente, para eso está bien. Les llevan al Parlamento varios campesinos como diputados, ¿cierto? Pero solo para que alcen la mano y ni siquiera lean un artículo de las leyes que se está haciendo en esa asamblea. ¿Qué son ahora? Tienen mayoría absoluta, 2/3. ¿Han leído el Código del Sistema Penal? No han leído. Se ha pasado así. Y todas las leyes nunca han leído. Entonces las leyes aprobadas son un conjunto de contradicciones. O sea, hay formas de manipular en estos tiempos. Incluir y mostrar cariño y decir, nosotros estás hermano con nosotros, pero eres hermano o con cariño en la medida en que alces la mano cuando yo te digo alza la mano. Ese es el trama del MAS y por eso es que vamos perdiendo todos los días, peldaño tras peldaño, las prácticas democráticas. En este momento no podemos decir que hay democracia en Bolivia. Casi ya no hay. En el tema económico, la inclusión de los pueblos indígenas en la vida política, usted lo ha explicado claramente. En la vida económica, de pronto me viene a la mente el Fondioc. Claro, sus indígenas de Evo Morales y de Álvaro, se llaman sus indígenas. Los convencidos indígenas por ellos, evidentemente han ejercido función de poder en el fondo indígena. Bien, ¿qué ha pasado con el fondo indígena? Se ha vuelto con el 5% de IDH. Ha corrompido a medio mundo. Se han repartido el dinero. Nadie está en la cárcel. No hay culpable. El culpable es un tecnócrata que está ahí adentro, que revisa los proyectos. Entonces ahí se ve de que el gobierno actual no tiene gente para manejar el Estado. Yo soy de este punto de vista. Una sociedad tiene que estar manejada por los mejores, no por cualquiera, por más que la institución sea pequeña. Pero acá cualquiera es ministro de Desarrollo Productivo. Cualquiera es el que maneja la economía y Quipo se va al diablo. Matan en Atex con 5.000 trabajadores y no hay.
Fondió, que ha sido realmente un botín para repartirse todo lo que han podido. Entonces, ¿dónde están sus indígenas que eran la reserva moral de la humanidad? No hay. Entonces ahí es donde ha empezado la corrupción ya a desbordar ciertas esferas estatales. Empezó con Cutler, empezó con las barcazas, terminó coronándose con San Buenaventura, 300 millones de dólares y no hay azúcar. Han hecho las cosas sin pensar el futuro y esa fábrica se va a parar. Y algún día, si queremos restablecer, ¿quién podía comprar esa fábrica? ¿Valdrá 300 millones? No tiene mercado ganado, no tiene materias primas, no tiene nada. Es un gasto al Estado. Entonces es dramático. Muchos pueden decir que es un gran éxito los 12 años. Para mí es dramático. Realmente hemos retrocedido en reorganizar el Estado. El Estado funciona con una irracionalidad total, desinstitucionalización absoluta en todas las instancias. Doctor Untoja, el presidente Evo Morales ha estado también durante procesos electorales. Un referéndum, ha ganado. La única vez que perdió fue el 21 de febrero del 2016. Sin embargo, en todos esos procesos, él batía récords en cuanto a los votos. Y sus discursos tenían un fuerte contenido indigenista. Mi pregunta es la siguiente. ¿Votaban los indígenas por el presidente indígena o votaban por Evo Morales? Ha trabajado el presidente indígena, como dije, han vendido un mundo indígena y han logrado en un momento dado de que la gente se identifique con ese mundo. Han manejado racial y étnicamente. Han dicho, Evo es indígena como vos, hermana, Evo es como tu hermano. Entonces esas cosas ha hecho de que el votaje haya sido alto. Y además eso se combinaba con el desencanto y la decepción anterior del sistema político. Pero eso ha ido cayendo. En Bolivia las contestaciones han ganado en las urnas, el 21 y en la elección de magistrados recientemente. El pueblo derrotó a Morales en las urnas, pero a Evo Morales no lo derrotaron en las calles. La única derrota que sufrió Evo Morales en las calles es con la abrogación del Código Penal. Entonces ahora la situación ha cambiado completamente. Ahora hay un desencanto, hay un desmoronamiento y ya no hablan de indígena ahora. Antes era como canto, como loros, indígena, originario, campesino todos los días. Ahora ya nadie habla. No hay dirigentes indígenas, sus indígenas en el gobierno. Hay más bien una oligarquía que en 12 años hizo fortuna manejando el Estado. Ahora son los nuevos oligarcas millonarios, descendientes de las mismas familias oligárquicas de los viejos partidos políticos o del sistema político anterior. Sin embargo, los discursos recientes ante una nueva clase política que ha estado despertando desde el 21 de febrero del 2016, una sociedad que está haciendo política, no sé si partidaria o no, pero está saliendo a las calles, jóvenes que están saliendo a las calles, de pronto escuchamos discursos como el del vicepresidente hablándole a la clase indígena de que reaccionen, de que luchen y de que peleen. Yo les quiero ser bien tajante, sí. Eso es la conducta, el comportamiento de un latifundista, que a sus vasallos les llama para que reaccionen con lo que han sido educados. Es lo que hace el dinero. Comportamiento absolutamente latifundista. Hermanos, los caras no les quieren, dice. Y para convencerlos, se disfraza como algún nortepotosino o alguien de Sucre, pero los otros días no camina con eso. Es pura impostura. Ahora, yo creo que es tarde para el gobierno. El gobierno en este momento no tiene la capacidad de reinventar un discurso y un otro mundo para ofrecer. Ya no tienen el sujeto político del 2005.
En 2005 tenía el sujeto político que era el indígena bueno, el indígena todo. Ahora, ¿cuál es el sujeto político? No tienen. ¿Qué van a inventar ahora? El socialismo no les sirve porque peor todavía. El socialismo es igual dictadura. Traerse cubanos, quitar trabajo a los médicos bolivianos. ¿Qué es eso? Entonces la gente está furiosa en las calles. Ni la oposición ha podido capitalizar la contestación de la gente. ¿Por qué? Porque la oposición ha sido cómplice del gobierno durante todos estos 12 años. Tuto, Samuel, Costas, así, toditos absolutamente cómplices, incluido Mesa. Mesa vocero del gobierno, hace loas en el mundo exterior, se hace el crítico a nivel interno. Felizmente, yo diría, eso se está desmoronando. Entonces, hay que seguir alentando que la gente contestataria, rebelde, que caracteriza al boliviano, siga en las calles para pelear el 21F. Doctor Untoja, sin embargo hay una base, lo que se denomina el voto duro del movimiento al socialismo. Esa gente también le cree, por ejemplo, en el movimiento al socialismo, en estos 12 años de gobierno, han utilizado mucho simbolismo. Desde el 21 de enero del 2006, cuando Evo Morales fue coronado como el Apumalcu, o líder supremo, por varios pueblos indígenas de los Andes en las antiguas ruinas de Tiahuanaco, donde además recibió regalos de representantes de nacionalidades indígenas de América Latina y del mundo. Vamos, estos significados, el Apumalcu, estar en Tiahuanaco, ¿qué significa? Ha sido parte de la propaganda, diríamos, estalinista, de mitificar al caudillo, y para eso se ha movido dinero, no ha sido espontáneo. El que le coronó, que puso la corona de Apumalcu, un gorro con 4 esquinas, terminó como vendedor de droga en la cárcel. Entonces hay cosas que mucha gente no lo ve, pero sin embargo hay que destapar. Y destapar significa de que con la plata que había se puede hacer todos los espectáculos y los shows posibles. Ahora, por principio, Aymara, no hay permanencia en el poder hasta Mascaragua. Cada 2 años el Malco tiene que abandonar y no vuelve nunca más. Y la única manera de reivindicar en ese momento algo que podía ser Evo Morales es irse a la casa, irse al Chaco, y puede volver de aquí a 5 años, cuando en otra elección. Pero si se quiere quedar en el poder como en Cuba, o como en ese país africano, o como Maduro, los bolivianos no van a soportar. Y nos está llevando a un enfrentamiento cultivando, inyectando racismo, odio, y eso viene de la lengua del señor Linera. El señor Linera es más indígena que el indígena, inventó en su mundo. Entonces está cultivando y está inyectando racismo. Hoy una diputada, Juanita Quispe, escupió la culicu que tenía en la boca. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué significa eso? Yo pienso que la señora Montaño, señor Guillermo González y Linera deben estar aplaudiendo que uno de sus vasallos haya hecho eso. Y eso no se hace en el mundo aymara. Lo que se picha, que se guarda en la boca, hay que enterrarlo. No se puede votar contra el prójimo. Entonces, ¿dónde está la moral, la ética, la costumbre? Está completamente degenerada al servicio del poder que quiere a todo precio oprimir a la gente. En el mundo eso no, aymara no debe haber hecho, se hace. No se hace eso, no se hace. El mundo aymara es respetuoso. Es por lo que picha en su boca. Tiene que guardarlo y enterrarlo en la tierra. Y no puede lanzar donde sea. Lo propio. Los aymaras no hacen la huajata en vía pública. Las huajatas hay que hacer a medianoche o a mediodía. Y ahora aquí es todo un show. En cualquier lugar ponen 2 latas, 2 caraminas, atizan ahí y hacen humear. ¿Qué es eso? Es un espectáculo grosero a lo que ha llevado el indigenismo en Bolivia. Ha distorsionado, y a los ojos de la juventud incluso eso ha distorsionado la cultura de nuestra nación. Doctor Untoja, ¿en qué momento
se inicia este desgaste político irreversible? Usted ha señalado diferentes situaciones. Para muchos puede ser el 21 de febrero, para otros puede ser el 2010 con el anuncio del gasolinazo y luego retroceder sobre los pasos. Para otros puede ser la intervención de Chaparina, lo que ocurrió en Yucumo, a los propios indígenas. Ahí muchos periodistas hemos estado viendo, haciendo seguimiento a los hechos noticiosos, y ahí es como que para algunos puede ser el inicio de ese desgaste político irreversible del presidente indígena. ¿O usted tiene otra visión? Tiene razón usted. Hay algo que hay que citar. Cuando los sandinistas toman el poder en Nicaragua, lo primero que hacen es reprimir a los misquitos. Los misquitos son una nación de origen en Nicaragua. Entonces trasladan del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, y los destruyen a los misquitos. Bien. En Bolivia, la misma cosa ocurre. La izquierda boliviana, disfrazado de indígena, a los que llaman a indígenas, cuando ellos reclaman, los de Chaparina o del Tipnis reclaman, entonces se les reprime. Se los reprime realmente como en la época colonial. Se los apaleados, dispersados por donde, enjuiciados, no han tenido ningún respeto. Y al que ha apaleado, al que ha ejercido violencia, se le premia en Naciones Unidas. El represor está feliz, entonces ahora va a ir a La Haya. Ha habido un quiebre, luego con los potosinos, antes con los discapacitados. Aquellos que hablaban de defender los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, meses aquí echándoles con agua fría a los discapacitados, con agua fría, con perro, con gas a gente que no podía defenderse. Otro evento importante, los potosinos han estado un mes aquí y marchaban, represión, no le hicieron caso, incluso dijeron que esta marcha me hace reír, dijo. Estos dirigentes me hacen reír, se burlaron. Entonces, ¿cómo es posible? La gente ya pensó ahí, ¿cómo es posible que un gobierno que se decía defensor de la Pachamama, de derechos humanos, todo, cuando cruelmente han reprimido a la gente en diferentes instancias? Apenas se van los potosinos, entonces revienta la corrupción. Entonces yo divido en dos partes, 7 años primero, luego los 5 años después, hasta ayer. Finalmente, doctor Untoja, el país, los bolivianos, el soberano, ¿va a buscar como presidente a un indígena o ya no, o ya pasó el tiempo? ¿Qué es lo que usted ve? A ver, yo pienso que está decepcionado del indigenismo y del indígena. ¿Pero qué indígena? La gente tiene que saber, es mundo inventado. No hay indígenas aquí en Bolivia. No hay. Entonces, yo pienso que va a haber un discurso contrahegemónico que destruya al indigenismo. Luego aparezcan actores políticos con principios mucho más liberales que estatistas, porque no podemos seguir esperando de que en Bolivia se juegue cada 10 años economía estatista, después economía liberal, y otra vez volvemos al punto de partida. Entonces nunca hay desarrollo. Economía extractivista de las minas, ahora de hidrocarburos, y no cambia nada. Por ejemplo, no hay empresas competitivas en el mundo en este momento. ¿Qué empresa es competitiva? Un gobierno que dice no pueden exportar arroz, ahora pueden exportar. Entonces eso no crea empleo. Cuando un Estado con su gobierno mata empresas, todos los días la asfixia a través de impuestos o a través de intervenciones, es un gobierno antieconómico y destructor de la estructura económica del país. Doctor Untoja, ha sido un placer conversar con usted y todavía doble placer escucharlo. Gracias por venir al programa. Gracias a usted por la invitación. Docente de nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, Fernando Untoja, cientista político,
máster en filosofía, doctor en economía, acompañándonos esta noche. Evo Morales y sus políticas indigenistas en los 12 años de gobierno. Muchas gracias. Gracias.